Un tutorial para tiempos complejos. A ver, para los que tengan que mañana hacer algún trámite o movilizarse por el centro de la ciudad, sepan que a partir de la 1 de la tarde arranca la movilización de los gremios de la CGT y de ATE y demás, CTA hacia Congreso, porque van a estar movilizando a la Plaza de los Dos Congresos mientras en el Senado se discute la reforma laboral. Si bien la CGT no dictaminó un paro, lo que sí es que va a haber una cese de tareas a partir del mediodía para acompañar la marcha. Esto significa que probablemente esto tenga efecto en algunos gremios tipo camioneros, los portuarios, atención los aeronavegantes, si eso impacta o no. Tema colectivos, en este momento están bajo conciliación obligatoria, con lo cual no, en teoría, no podrían adherir tampoco a esta movilización si significa un cese de tareas. Pero bueno, mañana va a estar pasando esto en los distintos gremios a medida que arranque la discusión de la reforma laboral en el Senado. Hoy antes se va a conocer el número de inflación del mes de enero del INDEC, bueno, precedido por la enorme controversia vinculada a la salida de Labaña, Marco Labaña, el economista que al cabo de 6 años al frente del Instituto de Estadística y Censo renunció porque, a pesar de que estaba acordado y en ejecución un cambio que suele ser delicado, calibrado y que lleva mucho tiempo y mucho trabajo de muchos técnicos del INDEC, como era cambiar la canasta en base a la cual se miden los consumos de una familia y por lo tanto la evolución de la inflación. Bueno, con un proceso ya listo para ser puesto en marcha, anunciado como tal, Javier Milei le ordenó a Caputo, el ministro de Economía, que le anunciara a Labaña que no iban a cambiar la canasta y por lo tanto Marco Labaña renunció. Con lo cual el número que vamos a conocer en el día de hoy es bajo la medición de la canasta del 2004 y no la del 2017, que era la que estaba en marcha, que se supone que, si bien no es muy cercana en el tiempo, la recomendación estadística es que se cambie cada 5 años, una del 2017 está probablemente más actualizada que una del 2004. Pero en todo caso, en ese contexto, que además alimenta, bueno, todo tipo de especulaciones y polémicas acerca de si realmente es representativo el número con lo que pasa con los ingresos de las familias, ayer se conoció el número de la Ciudad de Buenos Aires, 3,1, que lleva 6 meses al alza. Venimos de un 2,8 en el mes de diciembre a nivel nacional. El ministro Caputo dijo que el de Nacional, en su estimación, daría por debajo, daría 2,4, 2,5 están dando las consultoras. Pero bueno, hay ahí una situación en la cual la Ciudad de Buenos Aires, en base sobre todo a lo que pasa con la cuestión estacional de las vacaciones, el efecto del turismo y alimentos, dio 3,1 con una inflación que, lejos de bajar últimamente, lo que está pasando es que se recalienta. Y no es por efecto del dólar, porque el dólar está, de hecho, en su punto más bajo en los últimos 3 meses. Eso por un lado. Luego se conoció ayer dos cuestiones, dos noticias que tienen que ver con dos figuras muy cercanas a Javier Milei. Una ya es una historia un poco más vieja porque es la de Diego Spagnolo, que era su abogado personal, uno de los más asiduos visitantes a la Quinta de Olivos, a quien Milei había puesto a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Quien sabemos ahora que al mismo tiempo que emprendía una auditoría supuestamente para, cosa que hizo además, dar de baja de una manera muy desprolija y que significó que mucha gente injustamente se le quitaran las pensiones de discapacidad, formó parte, según la resolución del juez Sebastián Casanello, que ayer lo procesó, hay indicios suficientes para entender que él, lejos de ser una parte damnificada por este esquema de coimas, del cual se lo escuchó hablar cuando hablaba de que había un esquema de coimas en los audios que él dijo que no le pertenecían, porque cambió un par de veces de estrategia, pero su última declaración judicial de defensa fue que le habían modificado la voz con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, había un esquema que probablemente viniera de antes, porque estaba bastante fluido, pero lejos de cortar un esquema de compra con sobreprecios de medicamentos
a un asunto tan delicado como es la discapacidad, a la que le estaban quitando fondos y le siguieron quitando fondos, se pagaban coimas a las droguerías que hacían de intermediarias en estas compras. Droguerías, supuestamente, se habló en estos audios que estaban vinculadas a los Menem y que estos venían reclamando un 3% más para Karina Milei. La investigación no fue en esa dirección, por ahora lo que se concentró es en Españolo. Españolo decía, yo además me pusieron a un tipo que maneja todo esto, yo no tengo nada que ver y gano 2 mangos. Bueno, aparentemente ni ganaba 2 mangos ni era tan ajeno a este esquema Españolo. El juez dijo que le investigó una refacción bastante importante que se estaba haciendo en el quincho de su casa y se determinó que Calvete, que era como el intermediario de todo esto, cuya hija trabajaba en el Ministerio de Economía y se tuvo que ir, que tenían como un esquema, unos empresarios entongados con los funcionarios del Andis, que lo que establecían era que se repartían las coimas con las licitaciones que armaban maniatadas con las droguerías. Y a su vez Calvete, que era como el armador de todo esto, según lo que investigó la justicia, bueno, le daba plata a Españolo, que de repente se refaccionó un quincho y el carpintero cobraba aparentemente, pero un quincho, una situación bastante costosa, unos $50.000, más una plata que supuestamente le entregó para un viaje a Israel de 5 millones de pesos, Calvete, que era el organizador de este esquema de coimas por fuera de la estructura, que Españolo supuestamente en los audios originales aparecía como el tipo que lo pasaban por arriba. Bueno, parece que no lo pasaban tan por arriba porque ha quedado procesado junto con otras 16 personas por el juez Sebastián Casanelo. Insisto, era el supuestamente que iba a limpiar las coimas en el Andis, a limpiar y qué sé yo, abogado personal de Milei, de las personas más cercanas a Milei, hasta el que saltó todo este escándalo. Luego, otra de las personas que ha sido muy cercana en estos 2 años a Javier Milei es el Damián Reidel, un físico, economista. Milei ha dicho públicamente varias veces que iban a ganar juntos el premio Nobel una vez sobre todo lo dijo en un acto en el Luna Park, que estaban elaborando una teoría, no sé, complejísima, y que en base a esa teoría tan difícil que estaban elaborando, iban a ganar el premio Nobel de Economía, si resolvían el problema que están resolviendo él y Reidel teórico. Después también viajó con Reidel al Silicon Valley y se reunió con los megamillonarios y dijo que entonces la Patagonia se iba a convertir en un centro de atracción de inversiones de empresas de inteligencia artificial que están muy necesitadas de energía y que esa energía se le iba a proveer la energía nuclear y por eso lo puso a Reidel a cargo del plan nuclear. Simultáneamente Reidel era también el asesor personal que al principio del mandato, ese cargo ya no lo tenía más, que viajaba con Milei por el mundo junto con Karina, su hermana. La cuestión es que Reidel había quedado a cargo, más allá de la promesa de convertir a la Argentina en el gran hub generador de la energía, abastecedora de la energía que necesita la inteligencia artificial, había quedado a cargo de Núcleo Eléctrica. Núcleo Eléctrica es la empresa estatal que maneja las centrales de Atucha y Embalse. Nos contaba hace un ratito Nicolás Deza, que es un periodista especializado en esto, que él había colocado en la gerencia administrativa a 2 personas de su confianza. Estas 2 personas, como ocurrió parecido también en el Andis, en el sentido de decir, hay curro, voy a centralizar las compras, porque lo voy a hacer de manera más eficiente. La cuestión es que empezó a centralizar el manejo de las compras vinculadas a los proveedores de estas centrales, que son temas muy delicados, se maneja un montón de plata. Recién nos decía Nicolás Deza que hay $700.000 millones, $700.000 millones vinculados, bueno, a proyectos futuros, de lo que tiene que ver con la reconversión y la extensión de la vida de Atucha. Bueno, en ese contexto, lo que hubo fue una denuncia de los gerentes de línea en contra de estos nuevos gerentes porque decían que había habido sobreprecios en lo que tuvo que ver con la licitación de limpieza de una de las centrales, que son cosas bastante complejas, porque no es que es una empresa de limpieza cualquiera la que puede entrar en las centrales nucleares. Bueno, al principio esa denuncia empezó a crecer de la mano también de algo que llevó a que Reidel hiciera una desmentida, incluso en su cuenta personal de X, donde se advirtió un movimiento patrimonial de Reidel que había pagado una deuda importante en muy poco tiempo.
Lo que explicó Reidel en sus redes sociales era que dijo, yo no contesto habitualmente operaciones mediáticas, pero esta la voy a contestar, y dijo que le había entrado en un desarrollo inmobiliario para lo cual había obtenido un crédito puente y que la medida que iba vendiendo posiciones en ese fideicomiso le permitió cancelar la deuda y que el dinero para cancelar esa deuda de más de 800 millones de pesos provenía de esta operación inmobiliaria que él explicó en estos términos. ¿Por qué? Porque había quienes habían vinculado el hecho que había tenido un salto patrimonial de estas características simultáneamente a que los gerentes que le había colocado dentro de Nucleoeléctrica a cargo de la parte administrativa eran denunciados por un audito, por empleados de línea que decían que en esa licitación había sobreprecios. Cuestión que ayer se anunció la salida de Reidel. Más que la salida de Reidel, lo que hicieron fue el funcionario a cargo del Ministerio de Economía dijo que dado que se cambiaba el organigrama, pasaba a depender de Economía y que iba a haber un nuevo titular a cargo de la empresa Nucleoeléctrica Argentina. Pero bueno, es la segunda salida de alguien muy cercano al entorno de Milei, que estos 2 años, si uno mirara los ingresos a Olivos, Españolo primero y luego Reidel en los viajes al principio y todo, han sido extremadamente cercanos a Milei, ubicados por Milei en cargos importantes, sobre todo el de Nucleoeléctrica, pero Andy resultó ser una caja bastante importante a la luz de los hechos de la investigación de Casanelo, cuando, bueno, en el entorno de Milei todavía no se ha aclarado qué pasó con el famoso acuerdo con Libra, que está vinculado a esa promoción de esa criptomoneda que resultó ser lo que llaman en ese mundo el tironear de la alfombra, la estafa en esos términos, donde todos creen que eso va a ir de una manera y todo sale muy rápido y los pocos que sabían y tenían información privilegiada se quedaron con una buena diferencia de guita. Bueno, ¿cómo y por qué sabía Milei cuál era la dirección para comprar esa criptomoneda? Nunca contestó Milei eso, y si de alguien cobró o no cobró, o Karina Milei, que fue la que le llevó a través de Novelis el contacto con Hayden Davis y compañía, tampoco se sabe todavía, pero Milei habló en algún momento de ser más cuidadoso con su entorno, después de lo que fue el escándalo de la criptomoneda. Pero acá hay, por lo menos, 3 situaciones de gente con mucho acceso a su entorno que ha terminado. La de la criptomoneda todavía no se esclareció, pero las otras 2 son 2 funcionarios de la máxima confianza de Milei que terminan, uno procesado por la justicia por ahora, en el caso de Nucleoeléctrica y Reidel, no sabremos si va a terminar una cuestión administrativa o se va a traducir también en una cuestión judicial, pero lo pronto ayer debió dar un paso al costado Demian Reidel, uno de los funcionarios de mayor cercanía en este tiempo, hasta ahora por lo menos, de Javier Milei.